Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda sesión zumbera feminista, que me ha dado por llamarlo así. A ver, una tiene sus cosas y con la pandemia se acentúan. Sí, claro. Que Vamos. zumbera feminista sesión 2, 2. Que hoy vamos a hablar de dos mujeres feministas. Yo voy a hablar de Emilia Pardo Bazán y Elena va a hablar de Concepción Arenal. E investigando sobre ellas, las dos hemos llegado a la conclusión de que, aparte, bueno, ellas dos han llegado, pero no han llegado con la relevancia que tenían. Porque, por ejemplo, Concepción Arenal, Elena os va a hablar de ella, era una grandísima filósofa. Grandísima filósofa. Y Emilia Pardo Bazán, escritora, también era pensadora. También se puede encuadrar en filosofía también. Bueno, tocó todos los palos, pero grandísima pensadora. Entonces voy a comenzar, lo he dividido en dos partes. Primero voy a hablar un poquillo de ella, de su biografía, ¿no? Más o menos. Y luego una segunda parte donde me centro en su parte feminista, por esto son sesiones feministas. Y tuvo muchos escritos sobre feminismo y la verdad es que hizo muchísimo sobre... O sea, avanzó muchísimo con sus ideas sobre feminismo en España. Entonces voy a comenzar. Emilia Pardo Bazán, de la Rúa Figueroa. Tengo aquí la chuleta, por si no os dais cuenta. Nació en La Coruña el 16 de septiembre. Sacri, perdona. ¿No tenía una presentación? Ay, sí, perdón. Si no la iba a presentar. Hoy que puedo poner diapositivas. Yo. No os he dicho que la pandemia, así es que, a ver, espera, voy a compartir pantalla. A lo mejor lo va a hacer con retroproyecto. Con acetato, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla, si no. A ver, ¿dónde estamos aquí? Compartir. Vale. ¿Va apareciendo ya? Sí. No. ¿Os a mí aparece? no. Hoy a mí me he quedado yo, que si está todo fijo. Ahora. Chico. ¿Lo veis todas? ¿Puede ser más grande? Sí. Espera, voy a poner la presentación ahora. Sí. Vale, ¿aparece? Sí. Ahora, estupendo. Vale. He titulado esta charla Emilia Pardo Bazán, la mujer que no quiso agradar. Porque esa es la conclusión que he sacado también investigando sobre ella. Porque las mujeres, uno de los mandatos de género es la ley del agrado. Y Emilia Pardo Bazán, con su vida, ella, su persona, su estar en el mundo y su escritura, desde luego no quiso agradar. Ella los mandatos del género de agradar y de suavizar lo que pensaba o no hablar de lo que ella pensaba, eso no lo cumplió. Ella en todo momento decía lo que pensaba y actuaba en consecuencia. Emilia Pardo Bazán de la Rúa nació en La Coruña el 16 de septiembre del 51, 1851, falleció el 12 de mayo, vivió 70 años, el 12 de mayo de 1921 en Madrid. Escritora, como ya os he dicho, pero escritora solo se le queda corto, porque fue periodista, fue crítica literaria, hizo teatro, hizo poesía, hizo novela, ensayista de temas filosóficos, con lo cual es escritora, muy escritora. Su padre, José Pardo Bazán y Mosquera Rivera, era un político liberal y fue diputado de las Cortes en el reinado de Isabel II durante el sexenio democrático. Su madre... ¿Cómo? No, yo le voy a hablar a mis gatos, no te preocupes tú. Ah, perdón, vale. Perdón tú. Su madre, Amalia Rúa Figueroa y Somoza. Su padre influyó muchísimo en la educación de Emilia y luego os mostraré con más detalladamente el por qué digo esto. Fue educada por institutrices en su casa y desde muy pequeña rechazó la educación que le daban entonces a las mujeres. En este caso, Emilia pertenecía a una familia acomodada,
pero la educación que recibían era educación musical y realmente también como especie de labores domésticas de la casa que tendrían que dirigir cuando se casasen. Ella se negó a esa educación y ya con 10 años comenzó a escribir y a los 13 años publicó, bueno, no la publicó, escribió, a los 13 años escribió su primera novela que tituló Las aficiones peligrosas. Y en esa novela, que fue editada en el 2012 en España, ya en esa novela ella advertía de la educación que recibían las que recibían educación, claro, las mujeres de su época, encaminada hacia esa ley del agrado. Por eso dijo las aficiones peligrosas, que había que leer, pero no todo lo que te dijesen que tenías que leer. Se refería a eso. Su formación al final fue sobre idioma, literatura, historia y filosofía. Que quiso ir a la universidad, pero en su época no pudo ir a la universidad y hizo de sus libros pues sus grandes amigos realmente. Fue autodidacta en ese sentido. A los 16 años se casó con un noble, con un aristócrata, José Quiroga y Pérez Deza, y tuvo 2 hijas y un hijo. Tuvo a Carmen, María de las Nieves, que le llamaban Blanca, me ha hecho gracia eso, María de las Nieves le llamaban Blanca, y Jaime. Y ahora voy a seguir con su faceta de escritora. Publicó en el 1879, en 1882, voy a ir pasando esto, que si no... ¿Ves? Retomo un momento, porque esto me lo he pasado. Os he hablado de su padre, de la importancia de su padre. Ella escribió esto que su padre le dijo. Ella contaba que su padre le dijo: si te dicen que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para 2 sexos. Esto lo tenía ella grabado absolutamente. Este es el libro que os he dicho, Las aficiones peligrosas, que fue editado en el 2012, y eligió también esta fotografía, cuentos de mujeres valientes, porque escribió muchísimos cuentos y en sus cuentos, desde luego, las mujeres eran mujeres que tomaban las riendas de su vida. Su familia, esta es una foto de... Yo imagino, porque no he encontrado bien los nombres, imagino que por el parecido, aquí está Emilia, imagino que esta será una de sus hijas y esta la otra hija. Esta puede ser la mujer que se casó con su hijo Jaime y su nieto. Además, deciros que solamente sobrevivió Blanca, una de sus hijas. Sí, Marinieras, que era Blanca. Carmen murió y Jaime también murió. Jaime murió en la Guerra Civil, creo que fue, y Carmen por el 30 y algo también. Y Blanca murió en el 1970 y algo. Además, Carmen heredó, o sea, Blanca heredó el título de condesa que le otorgó Alfonso XIII a Emilia y lo heredó Carmen. Y ahora llegamos. Me quiero centrar en este libro porque este libro marcó un antes y un después en la vida de Emilia. Emilia, como pertenecía a una familia acomodada y su padre era político liberal y diputado, también viajó mucho por Europa, y cuando viajó a París tuvo contacto con la literatura del momento en París, y la literatura del momento en París era Émile Zola, que era el naturalismo, la novela experimental y el naturalismo. El naturalismo se distinguía porque hasta entonces estaba el romanticismo, que era un idealismo, era belleza, todo belleza, idealismo, y narraban de una manera, pues eso, adornando. Entonces, Zola, en París, Émile Zola, fue el primer naturalista. El naturalismo lo que hacía era mostrar los hechos sin adornos y con toda la crudeza que realmente tenía a veces la vida. Y esto a Emilia le fascinó y le gustó. Y cuando regresó a España, publicó en la revista Época una serie de artículos
de crítica literaria, pero alabando el naturalismo. Luego lo recogió en este libro, La cuestión palpitante, donde alababa lo que os estoy diciendo, que se mostrase la vida tal como era. Fue un escándalo en la época, le llovieron críticas por todos los literatos y todos los críticos literarios y toda la gente de la cultura, y su marido le planteó que dejase de escribir. Y ella ante eso dijo, pues ahí te quedas, así de claro. Y se divorció de su marido y se instaló en el Pazo de Meirás. En la faceta intelectual, también en su faceta intelectual entró en contacto con el krausismo. El krausismo es una filosofía entre medias del idealismo y el materialismo. En España la introdujo Giner de los Ríos. El krausismo pretendía superar las limitaciones del idealismo y las del materialismo, superando el dualismo entre espíritu y materia. De ahí salió, al final, o sea, Giner de los Ríos escribió este libro, por ejemplo, El derecho natural. Giner de los Ríos es absolutamente un hombre fundamental para entender la educación en la Segunda República, la institución libre de enseñanza. Pues todo eso viene del krausismo y Emilia se interesó por todo eso. Y aquí vamos a sus dos novelas naturalistas, por la que es más conocida, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. En Los Pazos de Ulloa ya se adentró en las descripciones naturalistas y la vida en su crudeza. De hecho, en Los Pazos de Ulloa está presente pues, la lucha de clases también. Y La Madre Naturaleza es una especie de continuación. Vamos a ver por dónde voy. Vale. En su vida personal, ya os he dicho que se divorció de su marido, se instaló en el Pazo no me sale el nombre del Pazo. ¿El Pazo de Meirás es o cómo? Meirás. Meirás, el Pazo de Meirás. Se instaló además, es que me ha parecido bonito decir esto, en una de las torres puso su despacho en la Torre Quimera. Me ha parecido tan bonito que lo quiero destacar. En su vida personal mantuvo relaciones entre iguales. Entre iguales mantuvo una relación que es por lo más conocida con Benito Pérez Galdós, cuya correspondencia creo que ha sido publicada. Mantuvo una relación con un editor de una revista en la que ella también escribía, y mantuvo una relación también con Blasco Ibáñez. También decir que tuvo críticas y mucha antipatía de los intelectuales de la época, porque no le perdonaban, pues eso, que destacase tanto. Tuvo críticas de Juan Valera, de Pereda, de Pío Baroja. Y ella, ante las críticas, lo que decía es que ella era un alma de varonil latir. También, por supuesto, fue criticada por su forma de vida, por las señoras de la época de su clase, como se soltaban los convencionalismos sociales, pues fue señalada y criticada. Y me quiero centrar absolutamente en lo que he llamado la antorcha feminista. Quiero destacar el proyecto que tuvo sobre la Biblioteca de la Mujer. Quería divulgar ideas feministas y para ello ella tradujo y editó, lo pagó ella, editó La esclavitud femenina de John Stuart Mill. Fue un fracaso, le llovieron las críticas también, pero ella fue valiente y se lanzó. Y en el prólogo de esta obra dice esto: me siento doblemente dispuesta a creer que persista en el ánimo de Stuart Mill el orden de ideas que expone en su libro, porque he visto y conocido por experiencia un caso muy análogo. Mi inolvidable padre.
desde que puedo recordar cómo pensaba, mi inolvidable padre desde que puedo recordar cómo pensaba. Antes que yo pudiese asentir con plena convicción a su pensamiento, profesó siempre en estas cuestiones un criterio muy análogo al de Stuart Mill. Y al leer las páginas de la esclavitud femenina, a veces me hieren con dolorosa alegría reminiscencias de razonamientos oídos en la primera juventud que se trocaron en diálogos cuando comenzó para mí la madurez del juicio. No se impute a orgullo filial, que sería después de todo harto discutible, lo que voy diciendo, pues respeto las jerarquías y no intento dar a entender que mi padre estaba a la altura de un gran filósofo célebre en todo el mundo. Adornaban a mi padre clarísima inteligencia y no común instrucción, mas donde pudiesen faltarle los auxilios de ambos dones, los supliría el instinto de justicia de su íntegro carácter, prenda en que muchos se le igualarán, pero difícilmente cabrá que nadie le supere. Guiado por ese instinto, juzgaba y entendía de un modo tan diferente de cómo juzgan la mayoría de los hombres, que con haber tratado yo después a bastantes de los que aquí pasan por superiores, en esta cuestión de los derechos de la mujer, rara vez les he encontrado a la altura de mi padre. Y repito que así le oí opinar desde mis años más tiernos, de suerte que no aceptaría a decir si mi convicción propia fue fruto de aquella o si al concretarme naturalmente la mía, la conformidad vino a corroborar y extender los principios que ya ambos llevábamos en la médula del cerebro. Os lo he leído porque me parece una maravilla el prólogo que ella hizo de ese mismo libro y ya destaca lo que os he dicho antes, que la figura de su padre en cuanto a hacerle ver que el hombre y la mujer eran iguales, pues fue, vamos, fundamental. Ana Caballé nos cuenta que tras el fracaso de la edición de Esclavitud Femenina, lamentaba por escrito a Dolores Monserdá de la poca voluntad que tenían las mujeres españolas de reconocer a las de su propio sexo cuando éstas luchaban a su favor. Lo cierto es que en esa época todavía no había en España un movimiento feminista organizado, pero ella ya se lamentaba de la pasividad, realmente se lamentaba de la pasividad. Emilia en esa época no la consideraban feminista ni las propias mujeres. Tuvieron que ser las del siglo XX, Margarita Nilken, Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos, las que ya la rescataran como feminista. De hecho, Carmen de Burgos dijo de ella: esta mujer superior honra a nuestro sexo. Los escritos feministas de Emilia fueron en la España moderna. La revista que dirigía Lázaro Galdeano. De hecho, Lázaro Galdeano fue el que editó en el 2012 la novela que os he dicho antes, la que escribió con 13 años. La España moderna, esta es un ejemplar de la revista, y aquí es donde casi todos los escritos sobre feminismo los escribió aquí. Destaca en la España moderna, vamos a ver, aquí está, vale. Destaca una carta abierta. A ver, Emilia fue rechazada por la Academia la mayoría de las veces. Presentó su candidatura a la Academia, o la presentaron y fue rechazada. Y entonces ella, en la España moderna, escribió una carta abierta a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que también había sido rechazada por la Academia, y la publicó aquí. Y os la quiero leer por lo ingeniosa, porque aparte es que destaca por su ironía, destaca muchísimo por la ironía de sus escritos. Y en esta carta realmente se está quejando de eso, ¿no? De que no cambia nada, y de que los intelectuales que se dan por intelectuales son los que más barreras ponen para el cambio. Ella se declaró, de hecho, candidata perpetua, archiplatónica y eterna. Y en esta carta, ella lo que más o menos está diciendo es
que si Santa Teresa o Teresa de Ávila, en este caso, voy a nombrarla así, Teresa de Ávila, presentase su candidatura, la rechazaba. Y entonces escribe, de modo Gertrudis, que si hoy por visión divina resucitase nuestra santa patrona Teresa de Jesús y con la condera del báculo abacial que he venerado en Ávila llamase a las puertas de la Academia Española, supongo que algún bozarrón estentorio le contestaría desde dentro. Señora Cepeda, su pretensión de usted es inaudita. Usted podrá llegar a ser el dechado del habla castellana, porque eso no lo repartimos nosotros. Bueno, usted subirá a los altares, porque allí no se distingue de sexos. Usted tendrá una butaca de oro en el cielo, merced a cierto lamentable espíritu demagógico y emancipador que aflige a la Iglesia. O sea, los pone todavía más rancios que la Iglesia, ¿eh? Concedido, pero sillón aquí va de retro, señora Cepeda. Mal podríamos, estando usted delante, recrearnos con ciertos chascarrillos un poco picantes y muy salados que a última hora nos cuenta un académico. En las tertulias de hombres solos, no hay nada más fastidioso que una señora. Y usted, doña Teresa, nos importunaría pasar. Es reconocible, ¿verdad? El segundo trabajo de Emilia en la revista La España Moderna es fascinante. Fascinante porque hizo un estudio de la situación de la mujer en su época, la mujer española. Lo dividió en 4 partes. Voy pasando esto, porque si no... No, perdón, esto es después. Uy, no miréis, que me he adelantado. ¿Cómo puedo ir para atrás? ¿Cómo puedo ir para atrás? Espera. Ay. Bueno, sigo, que si no me descentro. ¿Por dónde iba? El segundo trabajo en la España moderna fue La mujer española. Hizo un estudio de la situación de la mujer española en la época y lo dividió en 4 partes. La primera parte era de carácter general. Hablaba en carácter general de la situación que vivían las mujeres en España. Y luego ya lo dividió por clases. Hizo un estudio sobre la aristocracia, la situación de la mujer en la aristocracia. Hizo un estudio sobre la situación de la mujer en la clase media o burguesía liberal. E hizo un estudio sobre la situación de la mujer del pueblo. En la primera, la revisión histórica lo que advertía es que había cambiado muy poquito la situación desde el siglo XVIII al XIX, que la situación no se movía. Y, a ver, ¿por dónde voy? Advierte cómo la mujer en realidad se había moldado en todo a los criterios masculinos y en consecuencia no se la podía responsabilizar totalmente de su penosa situación. Y decía esto, para el español todo puede y debe transformarse. Solo la mujer ha de mantenerse inmutable y fija como la estrella polar. Preguntad al hombre más liberal de España qué condiciones tiene que reunir la mujer según su corazón. Y os trazará un diseño muy, muy poco diferente del que delineó Fray Luis de León en La perfecta casada, o Juan Luis Vives en La institución de la mujer cristiana, si no es que remontando más la costumbre de los tiempos, sube hasta la Biblia y no se conforma sino con la mujer fuerte. Esto lo escribió en 1890. En el segundo estudio, que ya era la mujer en la aristocracia, advierte de que cuando critican los vicios, el lujo de la aristocracia, siempre se centran en las mujeres y lo asocian exclusivamente a las mujeres. Y en la clase media decía, contadas son las profesiones que la mujer está autorizada para desempeñar en España, pero más contadas aún las mujeres de la clase media que se resuelven a ejercerlas. Hoy por hoy existe entre la mujer de la clase media y la del pueblo español este abismo profundo. La del pueblo tiene la noción de que debe ganarse la vida. La burguesa cree que ha de sostenerla exclusivamente el trabajo del hombre.
De aquí se origina en la burguesa mayor dependencia, menos originalidad y espontaneidad. La mujer del pueblo será una personalidad ordinaria, pero es mucho más persona que la burguesa. Esto lo decía sobre las mujeres de la época en la parte que analizaba a la burguesía liberal. Y completa el análisis con la mujer del pueblo. Y ahí hacía hincapié, porque además lo hizo sobre, es completísimo, lo hizo sobre la mujer del pueblo y de cada región. O sea, hizo un análisis y destacaba las semejanzas entre la mujer andaluza y la que llamaba la chula madrileña, que decía de corazón y sangre salvajes. Y destacaba porque además se centró en las cigarreras, se centró en la fábrica de tabacos de Madrid y la de Sevilla. Y decía de ellas que tenían convicciones republicanas y un acusado sentido de la justicia. Vale. Quiero volver para atrás para enseñaros lo otro. Espera, voy a dejar de compartir un momento a ver si puedo volver para atrás, ¿vale? Porque si no, vale. Vamos allá. Compartir. Vale. Aunque sea lo enseño por aquí, si no puedo. Con esta pausa, bien, y así tomo aire. Es difícil hablar por aquí, ¿eh? Aquí, vale. Aunque si os lo enseño por aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis bien? Sí. Vale. El encaje roto. Esto es una recopilación de cuentos que hizo Emilia Pardo Bazán sobre la violencia machista. Esta edición y prólogo de Cristina Patiño Eirín, no sé en qué año ha sido editada, no ha sido recientemente, pero no sé en qué año. Pero vamos, os voy a hablar, porque es que es súper interesante. Yo la leí anoche. ¿La has leído? Es súper interesante. Sí, porque venía en una colección de libros del país y los estoy releyendo, que son cuentos todos, y de ella vienen 4 cuentos y uno de ellos El encaje roto. Y anoche, como iba a escucharos hoy, cogí el librito y lo leí. Es que me ha parecido una maravilla porque es que, a ver, se adelantó un montón de tiempo a la palabra feminicidio. Ella hablaba de mujericidio, pero era feminicidio y se adelantó, vamos, muchísimo. En el encaje roto, en esta recopilación de cuentos, engloba muchas violencias, pero todas son violencias machistas y todas son violencias sexuales porque son hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, por lo cual todas son violencias sexuales. El indulto, el revólver, hay uno que se llama Feminista, donde habla de una dama de buena posición que sufrió la humillación el mismo día de casarse, su marido le hizo ponerse su pantalón, obligándola, y le dijo, para que sepas, Clotilde, querida Clotilde, que en toda tu vida volverás a ponértelos. Aquí los voy a llevar yo. Eso es el feminista. En otro cuento, El vampiro, además el título, me ha parecido magnífico. El vampiro. Es un cuento de terror y habla de un adolescente que es casado con un anciano rico. El vampiro. Es que es fascinante. En Las medias rojas, un padre que le pega una paliza a su hija, la deja, aquí habla impedida, la deja en silla de ruedas, básicamente, para impedir que se escape a América. En el prólogo de este libro, Cristina Patiño Eirín recoge parte de un artículo de Emilia que firmó en la Ilustración Artística en el 1901. Y ahí es donde habla de mujericidio. Y me ha parecido fascinante. El mujericidio
siempre debiera reprobarse más que el homicidio. El abuso de poder no es en circunstancia agravante. Cuando matan a mansalva a la mujer, ¿no deberían exigirles más estrecha cuenta? Y sin embargo, los anales de la criminalidad abundan en mujericidios, impunes muchas veces. Estamos hablando de 1901, ¿eh? Impunes muchas veces, por razones especiosas, mejor dicho, por sofismas que sirven para alentar el crimen. Y se pregunta, ¿hasta cuándo durará esta racha de pasión tan útil para los cuchilleros y los armeros que venden revólveres baratos? Es que me parece absolutamente esta mujer fascinante. Pues sí. Aquí os he puesto un artículo en el 1890, en otra carta dirigida a la británica Gabriela Cunningham Graham, que era consejera de la Liga a favor de los derechos de la mujer. Os hablo de esto para que veáis las conexiones. Era británica, ahí estaban las sufragistas ya, o sea, había conexiones con el feminismo español o feministas españolas, porque aquí todavía no había un movimiento organizado, pero con las sufragistas. Emilia le dice: armémonos de paciencia y energía para apresurar el fin de nuestra esclavitud. Seamos fuertes contra la fuerza brutal, contra la ciega rutina, contra la injusticia doméstica, contra el ofensivo galanteo. Está hablando de cosas que estamos todavía denunciándolas, contra el ofensivo galanteo y contra la insípida burla. En el horizonte optimista atisba la redención definitiva. Para nosotras, ¿qué importa? Para la mujer futura, más libre, más feliz y más digna de la humanidad. Es una maravilla porque esto, a ver, leer esto es cuando ves el sentido a la genealogía, al pasar la antorcha feminista de unas a otras, al pasar la antorcha feminista. Por eso he titulado esto Emilia la antorcha feminista. Y además porque Emilia en sus cartas, porque tenía una correspondencia con muchísimas intelectuales, con muchísimos intelectuales, en sus cartas siempre firmaba en el membrete la luz de la batalla. Y es que es una maravilla. Emilia fue la primera mujer socia del Ateneo. A ver, ya en el Ateneo había abierto sus puertas a que mujeres dieran conferencias. De hecho, Rosario de Acuña dio una conferencia sobre poesía, creo que fue años antes. Incluso Emilia había dado una conferencia sobre los autores rusos, pero solo podían dar conferencias. Ellas socias no podían ser, podían asistir del brazo de sus maridos o incluso algunas dar hasta conferencias, pero socias no. Y la primera mujer socia del Ateneo fue Emilia Pardo Bazán, y este es un artículo de la revista Época donde se alegraban de que hubiese entrado Emilia Bazán. Fue la socia número 7925. Además abrió camino porque días después, vale, aquí, una semana después creo que fue, lo que tengo por aquí, pidieron entrar al Ateneo Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos. Y entraron, y fueron socias del Ateneo. De hecho, tengo aquí, porque me ha parecido súper curioso, mirad, Emilia Pardo Bazán fue la socia 7925. Blanca de los Ríos. Emilia Pardo Bazán entró en el 1905. Blanca de los Ríos en el 1905. Carmen de Burgos en el 1905. Ya tuvo que pasar un año hasta que otra mujer pudiese entrar, que fue Teresa Castillo, que entró en el 1906. Ese mismo año entra otra mujer, Condesa de Requena. Y ya tenemos que pasar al año siguiente, o sea, cada año dejaban que entrase. Entre medias hay un montón de socios más, pero cada año podía entrar una mujer. Y ya voy a terminar con la última diapositiva que elegí yo, que es Emilia Pardo Bazán
allí en el Pazo con su máquina de escribir. Es una pena lo que os he dicho antes de las cartas. Emilia Pardo Bazán tenía allí en el Pazo documentos de un valor incalculable. Y como sabemos, el Pazo de Miras pasó a ser propiedad del régimen y allí se instaló el dictador con su mujer. Y en la biografía, me está documentando y en biografías que han hecho de Emilia, un mayordomo que trabajaba allí en el Pazo, en una de las entrevistas, contó que quemaron casi toda la correspondencia. Además, fue Carmen, no sé cómo era el apellido de esta señora, la mujer del dictador. Carmen, no sé el apellido, pero tampoco me interesa. Polo. Carmen Polo, vale. Carmen Collares, me salía eso, pero bueno. Carmen Collares era me salía eso, me salía eso. Era Paquita la Culona. Ya sí, pero me salía eso. Bueno, pues esta señora, con sus ideas rancias, ordenó que quemasen toda la correspondencia que había allí, porque allí tenía maravillas, tenía maravillas, y lo quemaron todo. Lo quemaron todo porque ya os he dicho que esta mujer, como vivía como quería, era muy criticada por la aristocracia y por la gente de buena posición. Y esta señora, en su moralidad, decidió que todo eso había que quemarlo. Y también os quiero leer, porque escribió hasta una semana antes de morir, escribió un artículo que era columnista ya del ABC al final, y lo mandó al ABC, y de hecho el mismo día de su muerte el ABC publicó ese artículo. Y ese artículo os he dicho antes que había sido muy criticada por intelectuales de la época. Juan Valera era uno de los intelectuales, y ella hablaba de Juan Varela en ese artículo que publicó en el ABC, y el ABC lo publicó justamente el mismo día de la muerte de Emilia. Y lo quiero leer porque las últimas palabras escritas de Emilia Pardo Bazán son estas: seamos justos, don Juan no ocultaba su manera de pensar respecto a la mujer, y no pocos piensan, más desdeñosamente aún, y no lo confesarían, por no parecer atrasados ni anticuados. Y me ha parecido tan actual. A mí me ha parecido actual. Y entonces por eso he querido terminar con lo último que escribió Emilia Pardo Bazán, que han sido estas palabras. Y ya he terminado, ya espero haberos dado un... Yo siempre estas charlas son feministas y me centro en el feminismo de cada autora, claro. Y ya está. Ahora proseguirá Elena. Hay aplausos. Es que con lo que se está hablando ahora de ella, has hecho un retrato muy preciso. Porque ahora parece que se habla de ella por las cartas con el Galdós. Por eso quería hacer este retrato. Por eso quería hacer este retrato. Está Dulce con la mano. Pues muchas gracias, Sacri. Hola, Dulce. Dulce, no se te oye. Llevo una hora mandándote WhatsApp y de todas esas cosas y yo no sé si me estáis escuchando. Yo llevo viendo y escuchando un montón de tiempo, pero yo no sé si me veis y me escucháis. Ahora sí, Dulce. Ahora vale. Sí. Menos mal, porque vamos. Yo veía, yo escuchaba, pero no sabía. Aquí la mano no sé cómo se quita, así que disculpa que no quería levantar la mano. Vale, ya puedo quitar esto, ¿no? Quítalo tú, o lo quito yo, ¿no? Deja de compartir. Vale. Dejo de compartir. Ya ha salido el mío, ¿no? Yo ahora mismo no estoy viendo nada, Elena. Ahora. Sí se ve, sí. Grandísima, ¿eh? Emilia Pardo Bazán. Qué maravilla. Pues bueno, la segunda pensadora de hoy, de la tarde de hoy, es Concepción Arenal. Y después de conocer la vida y la obra de Concepción Arenal, sobre todo a través de la magnífica biografía que ha hecho recientemente Ana Caballé,
que ha ganado además el Premio Nacional de Historia en 2019. Me ha parecido, yo sentía que quería traerla a este foro de reconocimiento feminista como lo que era una filósofa, que todavía no es reconocida como tal, pero voy a intentar que veamos hoy el porqué de este título, ¿no? Esta es la biografía de Ana Caballé, que os acabo de comentar, que es magnífica. La verdad que ha hecho una investigación sobre la vida de ella y la obra excepcional, y la recomiendo encarecidamente. Voy a intentar mover, no sé si veis. Vale. Concepción, como casi todas las pensadoras de esta época, crea un vínculo con su padre muy grande, que es el que le transmite. ¿Podemos apagar los micros, porfa? Intentad apagar los micros, que si no sale el sonido, ¿vale? Luego lo abrimos. Gracias. Pues como decía, ¿no? Concepción, como casi todas las pensadoras de esta época que realmente no podían acceder a la escuela o no podían ir a la universidad, vienen de una cuna, en el fondo, pues que le podían transmitir conocimiento y le podían transmitir ese amor a los libros que necesitaban para realmente llegar a lo que fueron, ¿no? Quien se lo transmite en este caso, como en el caso de Emilia que acabamos de ver, es su padre, es Ángel de Arenal. Es Ángel de Arenal, que es un militar, un intelectual, es liberal, de corte liberal. Por ser precisamente de corte liberal y está la paradoja, es pacifista, es militar pacifista, aunque ha participado en la guerra contra los franceses y demás, pues precisamente eso le causa bueno, pues que al final le abren expedientes por tener ese corte liberal, ¿no? A la vuelta del rey Fernando VII, y prácticamente lo destituyen y demás. Su padre muere cuando ella tiene 9 años, y esto introduce en la vida de Concepción pues el dolor. Seguramente el dolor, que además va a ir a lo largo de su vida, va a ser algo que va a marcar realmente su personalidad, porque ha tenido mucho sufrimiento y tiene mucho sufrimiento, entre unas y otras cosas, por ser una gran pensadora en una época en la que no se podía pensar, en que las mujeres no podían pensar, ¿no? Una de las cosas que me parecía interesante que tuviéramos claro al empezar nada más ver la figura de Concepción Arenal es eso que siempre se ha hablado de ella, ¿no? Ese de que se vestía de hombre o que se vestía de una manera masculina, y por qué lo hacía. Pues porque lo hacía realmente, quizás no lo podemos saber, pero sí nos podemos acercar un poquito a eso. Este es un retrato, una parte de un poema que ella hace de ella, ¿no? En el que se escribe. Dice, por ejemplo, si ves que traigo de seda o cotton femenil vestido, qué buena irrisión, y sendos pañuelos, y encaje y festón, y largo cabello con cada mechón que parece tropa, que va en dispersión, y en fin, la mantilla para conclusión. Merece 100 palos si crees que soy yo. Mas si me contemplas con mi pantalón, mi frac o chaqueta, polaina y calzón, armada de diestra, de fuerte bastón, este mozo imberbe, todo corazón, aunque no lo creas, soy la misma yo. Es que, fijaros, ¿no? Ella desde muy joven renuncia totalmente a unos peinados, lo que eran típicos en su época, se viste simplemente como un moño, como el típico, esta foto, esta y otra es la única prácticamente que tenemos de ella, ¿no? Y renuncia a algo tan femenino que en su época y tan obligado para una mujer como era el corsé, ¿vale? Renuncia a las crinolinas, que eran unos
bueno, que se metía debajo de la falda para que abultara en esta mujer de 1800, ¿no? Ella nace en 1820, o sea que cuando es jovencita renuncia a todo eso y se viste con pantalones de hombre y una bata encima, o un vestido así encima, pero lleva pantalones de hombre desde que es muy niña, desde que tiene muy poca edad. Cuando muere su padre se van a Armaño con la abuela paterna y la describen pues como de hecho la biografía se llama La paseante y su sombra, porque ya ella acostumbra a pasear mucho por el campo y le regalan un gran danés para que la proteja. Entonces ella se va con sus pantalones de hombre, una bata encima y su gran danés. Y al gran danés idea mucho porque es muy inventora, le gusta muchísimo la ciencia, y idea como un collar en el que al perro, que es grandísimo, el perro, los gran danés, si los conocéis, pues son perros grandísimos que imponen, ¿no? Pues le pone los libros que va a leer, porque se va a leer al campo, al collar del perro. Y entonces ella daba que hablar, daba mucho que hablar y absolutamente todos los vecinos la conocían y la describían. Luego otra descripción que tiene ella, que os la leo también, es, bueno, otro poema. Larga nariz, talla erguida, y sus ojos azules, la triste mirada altiva. Blanco y pálido era el rostro, rojo el cabello, caía. De pobre y vulgar ropaje andaba siempre ceñida, y nunca sobre sus labios se hospedaba la sonrisa. Tenéis que imaginaros siempre a esa joven, ¿no? Muy pensadora, muy lectora. Leía a Platón, leía a Kant, leía realmente a filósofos de la época que le llegaban, y por eso se va a notar muchísimo esa influencia, esa lectura en Concepción Arenal, ¿no? Los primeros escritos que tiene ella son 2 novelas, también tiene poemas. Los poemas van a ser para Concepción quizá un ámbito en el que se describe mucho ella y que son muy íntimos. Entonces ella nunca en vida no va a publicar apenas poemas precisamente por eso, ¿no? Porque luego mantiene durante su vida una obsesión con preservar su intimidad y con que su obra, digamos, quizás por las figuras que ha tenido de ella cercanas, como son, por ejemplo, las figuras que hablamos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Cómo influyó su vida privada en cómo la veían como escritora. Quizás por eso son conjeturas, ¿no? Pero puede ser. Va a preservar siempre que intenten verla como intelectual, que no la vean como... que no vean su vida personal, ¿no? Ella se casa, jovencita también después, con Fernando García Carrasco, que es un redactor del periódico La Iberia, y sería su marido y tendría 2 hijos con él, uno Fernando, como su padre, que tanto le influyó, y otro Ramón. Era un liberal que amaba el progreso, y se nota porque cuando describe su relación, pues la describe como una relación entre iguales, totalmente. Y la verdad que serían casi los pocos años dulces que tendría esta pensadora al lado de Fernando, ¿no? Ella muy pronto siempre tiene artículos, tiene tal, pero no publica, por ahora no publica. La primera acción que va a publicar, fíjate, uy, no me va esto. Voy a tener que saltar. Ahora, la primera acción, el libro que va a publicar es un libro de fábulas en verso que tiene 50 fábulas y que lo publica con el nombre de Arenal de Carrasco, que es la única vez prácticamente que lo va a utilizar. Y pues bueno, el libro dicen que tienen unas fábulas realmente originales, ¿no? Y de lejos, por ejemplo, de dedicárselo a su hijo, que son pequeños, se lo dedica a su padre. Digo, para que veáis esa admiración que sentía por aquel hombre que le había dado eso, que era la cultura que ella tenía, ¿no? También en esta época publica un artículo
en La Iberia, que es el periódico de su marido, lo que pasa es que ya en esta época su marido está un poco enfermo, en la que hay una nota. Esta nota pues, quizás es de la que vengan muchísimas leyendas que vienen, que hemos escuchado todo de ella, en la que dice que la autora lleva años ocultando su sexo para poder acudir a las clases de la universidad con normalidad. Y es verdad que en los 7 artículos que escribe después tiene unos conocimientos físicos y matemáticos que sorprenden realmente para una mujer. Y como describe la máquina de vapor y demás, porque ella es una progresista y está describiendo esas nuevas ciudades, como deben de ser y demás. Y entonces es verdad que parece ser que Concepción Arenal fue a la universidad como oyente y a clases. Lo que hay documentado, porque ella lo ha dejado en cartas, es que acudía a clases de unos amigos que daban clases de ciencia y demás, que además era lo que desde primera le gustaba a ella y a su padre, ¿no? No parece ser que existieran clases de derecho de la universidad, sino más bien a clases, ya os digo, de ciencia y de corte científico. Su marido muere en 1857, cuando ya tiene 37 años, y bueno, pues ya se retira un poco. Pero al retirarse, siempre los retiros en Concepción Arenal, que va a tener mucho a lo largo de su vida, son muy provechosos, ¿no? Ella va a escribir su primer libro, que es Dios y Libertad. Concepción Arenal, estamos en el 1850 y algo, ¿no? Y es una creyente realmente. Me estoy oyendo en eco, no sé si podéis apagar los micros por fin. Pero voy a apagar el mío. Vale. Que despista un poco entre lo difícil que es estar ante la pantalla sin nadie. Bueno, en este Dios sin libertad, que no se atreve a publicar en vida, lo publican ya su hijo cuando lo recopilan sus escritos, se pregunta, bueno, pues ¿de por qué escribo? ¿Cuántos somos? ¿O dónde estamos? Y se empieza a ver ya ese corte filosófico que va a tener la escritora, ¿no? Y que mueve entre dos filosofías, entre la creyente y la no creyente. Y ella quiere hacer coincidir esos dos caminos. Y dice, bueno, una de las cosas que dice en el libro, ¿no? Que es posible aunar a Dios y a la libertad, que sería para ella el catolicismo y el liberalismo, ¿no? El progresismo. De hecho, porque no pueden estar uno sin otro. Y eso iba a ser, siempre que entendamos a Concepción Arenal como una creyente, va a ser una creyente muy particular. Va a ser una creyente muy avanzada. Y realmente seguramente sería avanzada todavía, ¿no? Va a decir, para Concepción la moral no puede existir sin religión y la libertad no puede existir sin moral. La religión no tiene cabida sin libertad, porque prohibir que el hombre piense es prohibirle que pueda creer. Pues la creencia de libertad tiene que tener libertad para que su creencia fuera una elección responsable y comprometida. Entonces ahí va esbozando cómo se une, ¿no?, la creencia y la libertad en este libro. Y la verdad que bueno, que eso siempre va a ser muy interesante en ella. En esta etapa conoce a Jesús de Monasterio, que si habéis visto la película de Arenal, pues un violinista, compositor que va a ser su amigo durante siempre toda su vida. Un violinista y compositor muy creyente que él realmente le ayudará bueno, pues, y la apoyará siempre a su escrito y la divulgará con mucho cariño, ¿no? Concepción, sobre esta época, hay un certamen, un concurso de la entonces Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que convoca un concurso para reflexionar sobre la caridad privada y la beneficencia pública. Y ella se presenta a varios a lo largo de su vida. Y va a ser estos concursos, digamos, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la que le va a dar esos ensayos que al final, por la que la vamos a considerar realmente una filósofa, porque ella piensa además prácticamente de la nada, no tenía referente en España en este tiempo para alcanzar este análisis que ella sale.
ella va a decir, ¿no?, que en el ensayo que gana, por supuesto, el concurso, que la beneficencia correspondería al Estado, que es su deber político, y que la filantropía a la sociedad civil. Es un sentimiento filosófico que procede de los ideales de la igualdad y de la justicia, mientras la caridad es cristiana y a los cristianos corresponde ejercerla. En el Estado debe hacer el bien porque es su obligación ética mejorar la calidad de la vida de sus ciudadanos, en todos aquellos que esté a su alcance. Y el cristiano debe hacer el bien porque siente el deber de su conciencia. Las organizaciones caritativas llegan donde no puede llegar el Estado y así mantienen vivo la solidaridad del pueblo. Es lo que ella va a decir y esbozar en ese ensayo que prepara para este Jesús de monasterio, para la academia. Esta es la condesa de Minas, que va a ser una amiga íntima de Arenal, que le acompañará pues ya desde que la conoce toda su vida, y que realmente también es una persona muy importante tanto en la beneficencia española y es la primera historiadora que podemos tener en España como mujer historiadora. Ella además fue nombrada, la condesa de Minas, fue nombrada preceptora de Isabel II. Y tiene también unas memorias que son que nos dan a ver cómo era la corte y cómo era Isabel II, de su periodo que pasó en la corte educando a Isabel II y a su hermana, ¿no? Es otra persona que va a estar siempre unida a Arenal y que va a apoyarla y van a hacer muchísimas acciones juntas. Arenal va a tener su primer libro realmente que le dé éxito, por el que sea reconocida, va a ser El visitador del pobre. Ella ha sido nombrada visitadora de prisiones ya, y entonces como conclusión de sus visitas a las cárceles y demás, escribe este libro. Cuando lo escribe es cesada fulminantemente de su cargo. Le va a pasar eso en 2 ocasiones. Ya sabéis, podéis hacer cosas, pero hasta ciertos límites, ¿no? En El visitador del pobre, ella escribe, pues, es como un manual que le da a San Vicente de Paul, que era una organización católica, pero con un voluntariado laico, fundada en 1833 en Francia, que intentó su amigo Jesús Monasterio meter aquí en España. Pues su objetivo era la caridad y el socorro a la clase obrera. Y entonces pues intentaban ir a las damas de la localidad, que intentó organizar Jesús Monasterio una charla y diseñar entre todas una acción, porque la vida de Arenal está muy, muy, muy ligada a la ética. Tenía una vida con una ética muy práctica, es decir, ella no solamente va a escribir sobre la beneficencia, sino que además la va a aplicar, ¿no? Y va a aplicar y va a intentar que su entorno siempre esté con los más necesitados y cambie realmente en el escenario donde se está, ¿no? Esta asociación o este organismo se metía en las casas de los pobres del pueblo, le preparaban un caldo, le tapaban las corrientes y le daban alguna moneda. Arenal llega a decir, no le podemos dar un libro porque quien está pendiente de su vida y su tal no tiene tiempo realmente para leer. Lo que tenemos que darle es medios reales que le puedan cambiar ese estado en el que están, ¿no? Arenal, pues, cuando va a las cárceles se encuentra que los presos están embrutecidos y están en un medio que viven, que es realmente el primer obstáculo para su regeneración. Nunca conocieron respeto como individuos y ni piensan que se lo merezcan. En sus cartas a los delincuentes se pone en el lugar de los presos para ofrecerle una información que deberá serles útil, y publica las cartas a los presos
que es la que os digo, que es el libro por el que es cesada totalmente. La escritora pues quiere realmente ayudar. Por ejemplo, ella no deja de escribir artículos. Uno de los artículos que escribe es Los hijos del camino, en el que denuncia el traslado a pie de los presos de Barcelona a Madrid, en el que tardaban a veces hasta 6 meses. Y bueno, pues imaginaros en qué condiciones llegaban los presos y ella dice, y lo analiza muy racionalmente, porque la capacidad que tiene Arenal es analizar muy racionalmente las cosas. Dice, bueno, pues es enorme el esfuerzo en orden, ¿no? ¿Cuántas agentes tienes que llevar para estar 6 meses de un lugar, de una cárcel a otra y un traslado a pie de los presos? Luego ellos llevan también exhaustos. Muchos se mueven por el camino, muchísimo tiempo y logística. Y entonces ella propone que lo llevarán en ferrocarril, que aunque es más caro, son 2 o 3 días, pero, o sea, por lo que estarían ahorrando. Ella es práctica y da las soluciones prácticas, lo que están ahorrando por una parte, y aparte de dignidad, ¿no? Que ella lo decía, pero quería dar herramientas y quería que cambiaran las cosas. Y eso finalmente lo cambian, tardan algunos años, como siempre, con todas las cosas que ella decía, tardaban varios años en aplicarlas. Pero finalmente todas las cosas que ella ha innovado en todos sus libros en penitenciaria han sido realmente ahora en lo normal, ¿no? De hecho, bueno, las escritoras románticas, como también se contó en la sesión anterior, fueron unánimes en un compromiso antiesclavista. Y la Sociedad de Abolicionistas de España, fundada en 1864, en marzo del 66, convoca otro certamen literario, en el que el lema es la abolición de la esclavitud. Y pues le conceden a su escrito, que es La esclavitud de los negros, que es un poema, la medalla de oro. El 10 de junio voy a contar el acto porque me parece que tiene tremendas similitudes con los actos de las sufragistas inglesas. Y es bello eso, ¿no? Es bello ver esas conexiones y con los actos de las sufragistas americanas. Ya en la sociedad, es verdad que en la sociedad antiesclavista española, pues hay muchos miembros miembros como Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la que hablamos la vez pasada, ¿no? Que realmente sí tienen un contacto más internacional. Arenal también lo tendría, pero todavía es más tarde. Y entonces organizan para dar el premio. El 10 de junio se había decorado el teatro en Madrid y organizan todos los nombres de los principales abolicionistas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln, que acababa de ser asesinado en ese momento, y le ponen un crespón negro en señal de luto. Los decoran el salón con los nombres de las personas y los personajes antiesclavistas. Luego nada más entrar, le dan a las damas un ramo de flores. Y bueno, pues en el centro del escenario estaría el nombre de Concepción Arenal, que lo abrió con una plica cuando descubren el premio, pero ella no cogería el premio porque no asistió nunca ni a recoger un premio ni salió de España. Ella fue una mujer bastante ermitaña, muy sola, no solitaria, es diferente, pero sí estaba aislada por donde vivía. Vivía en Galicia, vivía en Vigo, ¿no? Y no fue a Madrid a recoger el premio. Cuando se cierra este acto, se suben 4 jóvenes antillanos, tanto mujeres como hombres, y las damas le tiran totalmente las flores y aplauden y demás. Mira la belleza realmente que sobre todo hicieron un acto simbólico y bello que luego se retransmite en la prensa y demás, ¿no? Pero tiene mucha similitud con los actos que realmente estaban organizando las sufragistas. Mira, carta a los delincuentes. En carta a los delincuentes dice cosas como: la experiencia no es el recuerdo de las cosas que nos han pasado, sino el conocimiento de que ellas se adquiere reflexionando, comparándolas y juzgándolas. Y eso son las enseñanzas que les llegan, ¿no?, realmente a los delincuentes.
y lo que ella le quiere transmitir. Quiere escribir estas cartas para que ellos las lean, para que se las lean a los presos, para que se lean en las prisiones y para que ellos realmente tengan una posibilidad de cambio. Otra frase es, y este tráfico de normas que regula la convivencia humana se estructura en torno a la ley, inspirada por un sentido de justicia, ¿no? Es decir, ella también le está enseñando leyes a los presos. Intenta que comprendan qué es la ley, porque si comprenden qué es la ley, pues intentarán no transgredirla, ¿no? Ella siempre quería hacer pedagogía. Esta es ay, que no me sale. Es la Sociedad Abolicionista Española, ¿vale? Con la manifestación que organizó, que es la única imagen que hay de la Sociedad Abolicionista Española, de la que también, como acabamos de ver, Concepción Arenal, pues participó con ellos, ganó el concurso. Mira, el visitador de los presos dice cosas también como: el preso no está por la culpa suya, sino por su adversa suerte y su mala organización. Su visitador no goza de libertad por virtuoso, sino por afortunado, heredero de una buena organización y una fortuna o medios para adquirirla. Muy importante lo de medios para adquirirla. Ella, estos manuales, digamos, los hacía también para que los visitadores tuvieran una formación a que acogerse, ¿no? Para ir a las cárceles. Y entonces realmente avanzó muchísimo, trabajó de muchísimas maneras, porque todos los concursos, todos los ensayos, todo lo que tiene que ver con tanto con la pobreza como con los presos, con las presas, por supuesto. Tenía ilusión también de cambiar las cosas. Cuando hay la revolución de 1868, ella tiene ilusión de que se cambien los sistemas penitenciarios. Y pues se ve, ¿no?, como lo vuelcan todos los libros que ella va haciendo. Tenía correspondencia, como ha salido antes también, Emilia lo tenía con Giner, ¿no?, con Francisco Giner, que es krausista. Ella está vinculada al movimiento krausista, muy vinculada, se escribía con Giner, con Azcárate, con muchísimas personalidades krausistas. Y fijaros, otra coincidencia, ¿no?, porque ella tiene mucha similitud de su pensamiento con el filósofo John Bentham, el inglés, del que sería discípulo Stuart Mill. Y Stuart Mill publica, como ha dicho, que luego las casualidades y las vinculaciones, Emilia Pardo Bazán la publica en su biblioteca de mujeres, pues en el mismo año que Concepción Arenal saca La mujer del porvenir, Stuart Mill está publicando, ¿no?, lo que se traduce en España como la esclavitud femenina. Y realmente tienen los dos bastantes similitudes en cómo trata o cómo enfoca el problema, la situación de la mujer. Dice: la mujer es igual al hombre. La diferencia intelectual solo empieza donde empieza la educación. Eso lo va a defender Concepción Arenal de una manera tajante. Dice además, porque ella tiene mucha ironía, ¿no?, y dice que, que realmente tenemos analfabetas y que tenemos mujeres que no nos formamos para nada. Se pregunta siempre, ella se pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se explica que las mujeres puedan ser madre de Dios, pero sean indignas de cumplir la función de último sacristán de la iglesia? Es decir, porque claro, ella es creyente, pero es creyente de una manera, o sea, es católica, pero de una manera progresista. Entonces se va a preguntar continuamente por qué en la iglesia no pueden ser las mujeres sacerdotes. Fijaros, ¿no?, que se lo preguntó en 1800 y todavía se lo podría preguntar hoy, ¿no? Dice, y luego analiza perfectamente la ley civil
cómo trata a las mujeres, ¿no? Fijaros cómo analiza. Mientras la ley civil la considera un ser inferior al hombre, no le permite una simple transacción financiera o acudir a la universidad, la ley criminal la equipara al hombre y le aplica iguales penas cuando delinque. Es decir, que la mujer no tiene los mismos derechos ante la ley, pero sí las mismas obligaciones, e incluso muy superiores en asuntos de castidad y de cuidado de los hijos. Bueno, es verdad, ella tiene una evolución como pensamiento feminista en que, por ejemplo, en La Mujer del Porvenir, que es su primer escrito que dedica a la cuestión femenina, ella no está no tiene muy clara quizás pues el voto, ¿no? No tiene muy claro eso, pero evoluciona y tiene una evolución que viene además vinculada a contacto con las feministas inglesas, que le van a enviar precisamente, mirad, con la feminista estadounidense, Elizabeth Stetson y Susan B. Anthony, le envían, no sabemos si es ella o la organización, pero le van a enviar el libro que acaban de publicar sobre la historia del sufragio femenino. Y entonces en su siguiente libro, que se llama La Mujer de su casa, ella ya ha leído ese libro y ya ha reflexionado y ha cambiado esa posición que tenía. Y ya se dice, y reflexionará así, ¿no? Y en él se va a preguntar qué función cumplen los ideales de la mujer. No olvidemos que los ideales sirven de modelo, pero cuando un ideal es erróneo, porque va a decir siempre que el ideal que tenemos de mujer en nuestra sociedad actual es erróneo, las copias lo serán igualmente. Y aquí hay una influencia clara platónica, ¿no? Para explicar cómo es la mujer. Dice, carga de forma implacable contra el ideal doméstico. El ama de casa es un ser que vive por debajo de sus derechos y de sus obligaciones como ser social. Porque claro, si somos seres sociales, también tenemos derecho al voto. Y así lo va a reflexionar ella, ¿no? Al hombre, la mujer que solo ama de casa le conviene porque verla inferior a él en muchos aspectos y que puede dominarla es verse superior al tamaño que posee en realidad, dice. A la mujer no la ve, ni ella misma se ve con esa misma, sino como somos un medio para que el varón, por ello, se potencia sus cualidades utilitarias y negándolas puramente intelectuales. Es decir, negamos las cualidades intelectuales de las mujeres para que realmente el varón sobresalga sobre nosotras. Y está diciendo, y siempre va a defender la educación de las mujeres, de hecho, ella con su propia vida, ¿no? En el momento en el que se disfraza, que tampoco se va a disfrazar, porque ya veis que desde muy joven ella utiliza pantalones y utiliza una bata negra para ir a la universidad porque ella quiere aprender. Es verdad que todavía no se va a plantear que ella quiere ser alumna registrada y demás, porque bueno, no se lo plantea. Pero sí que es verdad que con sus propios actos va creando precedentes, ¿no? Bueno, escribe numerosos ensayos sobre las cárceles, sobre los presos, sobre las presas. Hace especial hincapié, tiene una frase que es buenísima, ¿no? Que ellas, aun necesitándolo más, delinquen menos. Concepción Arenal realmente va a tener una visión sobre la mujer en el que la mujer va a ser seguramente superior porque es superior en empatía y en cuidado. Lo único que realmente le falta es la instrucción. Ella analiza también, por ejemplo, las mujeres infinitamente más ignorantes y más pobres que los hombres han de ser menos consideradas y aumentar su descrédito en estados sociales donde el saber y la riqueza tienen o vayan a tener mayor importancia cada día. Es decir, moveros, mujeres, que realmente como no os mováis no vamos a llegar a nada, ¿no? Concepción va a tener numerosos ensayos. Tiene ensayos feministas, tiene La Mujer del Porvenir, La Mujer de su casa, tiene otros sobre la educación. Ella no va a salir nunca de
de España, pero sí va a estar en una presencia europea, porque a los congresos a que la invitan, porque la invitan mira, también la invita, por aquí lo tengo que tener, a ver, ¿dónde está? La invita a Inglaterra, la invitan también a un congreso en contra de la prostitución, pero ella no va a ir. Va a intentar divulgar el pensamiento de las mujeres inglesas en España mediante su propio, digamos, periódico que dura además 14 años, el periódico que tiene, pero no va a ir, nunca va a salir. También la van a invitar para pensar en las prisiones de manera europea a varios congresos en los que ella va a hacer siempre lo mismo, va a enviar su contribución, pero no va a asistir. Allí leerán su contribución y de hecho sus contribuciones en los 2 congresos europeos a los que asiste sobre prisiones siempre han sido prácticamente la conclusión a la que llegan en el Congreso, ¿no? La civilización siempre es más cara que la barbarie, pero infinitamente más productiva. Luego también, ni el deseo de una cosa supone su realidad, esta me parece súper actual, ni el sentir afecto da derecho a recibirlo, ni el amor propio mortificado debe hacerlo cerrar los ojos a la verdad, ni la vehemencia de una amistad darnos confianza en su duración, que suponen elementos que no hemos analizado y armonías que no sabemos si existen. Decidme cuál es el sistema penitenciario de un pueblo y os diré cuál es su justicia. Siempre va a defender Concepción que según como un pueblo tenga organizado a sus presos, a su gente más empobrecida, así será la moral de ese pueblo. Y eso es tremendamente actual. Es decir, ella en su época realmente había condiciones inhumanas, totalmente inhumanas en las cárceles y se da cuenta de ello y las cambia. Y además dice que la sociedad de su época es responsable de eso y que somos responsables por igual, porque además va a defender que a preso no se llega por querer, sino porque a veces no tienes posibilidades, como has dicho en otro sitio, ¿no? Si la verdadera dignidad es el respeto a sí mismo, y quien la tiene no puede hacer nada que haga despreciable a sus propios ojos. Es una señora realmente que tiene una ética impresionante, que tiene un corpus teórico a la altura de cualquier filósofo reconocido de la época, pero no nos ha llegado como una filósofa, nos ha llegado como alguien que escribía de prisiones. Y realmente también escribió de prisiones, pero era una manera de hablar de la sociedad de su tiempo, de los actos que hacía en la sociedad de su tiempo, de cómo mejorar la sociedad de su tiempo, ¿no? Escribe muchísimo, la obra realmente de Arenal es muy extensa. El visitador del pobre, carta a un señor, cartas a un obrero. Analiza, por ejemplo, la libertad y los derechos, cómo realmente tener libertad te obliga a tener unos derechos y una moral compasiva, porque pues defiende una moral común, un objetivo común, como tenemos que estar todos, ¿no? Siempre unidos por el bien común. Ay, se ha ido sin leerla. Lo que pasa es que no la puedo leer ahora. Bueno, no es que no se me va lo de arriba. El deber no es una
la citación que pide a todos por igual cantidad, sino una obligación que exige a cada uno en proporción a lo que tiene. Siempre va a decir, además, una cosa que dice ella es que no es lo mismo el deber que tiene que tener un rico que un pobre. Y es que eso me ha parecido de una realmente actualidad, porque dice, porque al rico realmente no le va a surgir ningún esfuerzo y al pobre tiene que estar al sobrevivir, con lo cual no le podemos exigir lo que no puede dar. Y entonces, pero lo hace con una brillantez absoluta y claro, realmente en su tiempo, que además los pobres eran marginados y parecían que claro, no tenían educación y mucho como pasa ahora, seguramente, ¿no? Podemos decir, están ahí casi porque quieren, porque tienen opciones. Ahí antes no se tenía, desde luego no se tenía tantas opciones como ahora, pero es que realmente quien tiene una situación privilegiada es quien tiene más obligación de hacer que quien no puede, ¿no? Y eso lo va a destacar mucho Arenal. Este es el entierro de Arenal. El entierro en Vigo, ¿vale? De Arenal. Arenal muere en 1893. Muere que hasta última instancia ha estado produciendo obras y ha estado hablando. Las últimas obras son prácticamente El visitador del pueblo, La mujer de su casa. Ha tenido muchísima producción y ella, pues como veis, esta es una prensa de la época. Voy a leer. El féretro, por ejemplo, va desnudo sin flores ni corona. Ella era austera, realmente. Ella era lo que le traslada a su hijo Fernando, que es quien la va a seguir siempre. Parece la relación que tiene ella con Fernando recuerda mucho a la que ella tuvo con su padre. La siguen las hermanas de la Caridad, su hijo, el alcalde de Vigo, a una inmensa multitud de gente de toda clase social, porque se les reconocía la obra, ¿no?, que ella había dado. La prensa española se hizo eco de su fallecimiento, pero un poco a media, sin profundidad. En Europa se sintió la pérdida como algo próximo. Las sociedades culturales y centros benéficos emularon las fachadas de París con crespones negros. De París, de Amberes, de Oslo, de Londres, fijaron la profundidad de cómo había llegado esa reformadora realmente de prisiones que fue, cómo había penetrado en otras localidades y en la nuestra, pues la verdad que no llegó a tanto, ¿no? Estas son estatuas de Concepción Arenal que se le van haciendo después, ¿no? Una en Ferrol, que es donde nace, y otra vez me parece que en Orense. En Madrid hay otra que es, bueno, no sé si la habré pasado. Bueno, pues está la ley. En Madrid hay otra. Ella, de hecho, cuando ya está en su último año, le proponen hacerse una estatua y dice que ya no es digna de una estatua. Y dice que ella no le va. Pero eso viene también quizá a la figura tan, ¿no?, austera de Concepción Arenal. Era una pensadora que estuvo toda su vida escribiendo, toda su vida pensando, toda su vida reflexionando cómo podía ayudar a los más necesitados, a las clases sociales que más lo necesitaban, a los presos sobre todo. Y si hay cuando muere, si hay una anécdota que realmente puede hacernos ver quién llegó a ser entre las cárceles de España, ¿no?, que es el mejor ejemplo y el más conmovedor. Lo tuvo que dar un preso, evidentemente. Tanto se había visto beneficiado por su obra, por la de Arenal, que envió al Ayuntamiento de Vigo sellos por valor de 45 centavos, que era muchísima cantidad para un preso en aquella época, con destino a la suscripción abierta por el municipio para poder hacer una construcción, un mausoleo y guardar los restos de la filósofa, escritora, pensadora. Y dijo en su carta esto: si no hay conciencia suficiente para asumir el legado de quienes son, bueno, esto lo dice Arenal, perdona. Si no hay conciencia suficiente para asumir el legado de quienes nos han precedido, no habrá para encarnar sabiamente el futuro. Esta frase la traigo, que es de Arenal, porque siempre estuvo muy
siempre estuvo muy apenada por cómo España guardaba a sus intelectuales, en general, ¿vale? Esa frase la traigo aquí porque precisamente es el sentido quizá de este curso, de estas investigaciones que hacemos, de esta fascinación que hacemos por nuestra genealogía de mujeres, ¿no? Porque como dice ella, ¿no?, que no tenemos conciencia de asumir el legado, no podemos mirar realmente al futuro. Este es el monumento de Madrid. Este es su hijo, ¿vale? Su hijo Fernando y su nieto y demás. Que además es quien va a preservar la obra de Arenal, y cuando ella muere, él hace sus obras completas, que ya la estaban ella intentando reunir, y publica casi todo lo que hay en inédito, y publica 23 volúmenes. Y esta es la frase que manda en su carta al preso, que le manda además los sellos que luego se hacen en la República. Ya muere antes de la República, y en la República se le hace ese homenaje de hacerle un sello a Concepción Arenal. Y en la carta que manda al Ayuntamiento de Vigo dice: en todas las prisiones de España, después de Dios, se venera a doña Concepción Arenal. Y ya está, hasta aquí la presentación. Y así, a ver, si puedo dejar de compartir. Qué maravilla. Hoy me has emocionado. Joder, qué maravilla. Qué maravilla.